Hola a todas y a todos. Hoy voy a entrevistar a Vero, que va a hablarnos de su experiencia en Francia con el programa BBT. Pero también vamos a hablar de muchas cosas, del trabajo, del alojamiento, de las vacaciones, de Francia, de México, bueno, muchas cosas más. Entonces, vamos por la entrevista. Gracias por hacer esta entrevista conmigo. Sí, con gusto. Y mi primera pregunta es, ¿qué es el BBT? Las siglas son por Visa Vacances Travail. Es un programa que te permite, es más bien como un intercambio cultural, es lo que busca, que te da el plus de trabajar, pero en realidad el objetivo es conocer la cultura francesa en este caso. Y para pretender a este programa, ¿qué necesitas? En realidad los requisitos son muy pocos. Necesitas tener menos de 30 años, tener 2.500 euros en tu cuenta bancaria para solventar tus gastos por un año, porque es la estadía que se te permite máxima. Necesitas vuelo de ida y de regreso, seguro de vida privado que tiene que tener ciertas condiciones que vayan acorde a la BBT, carta de motivos, tu pasaporte y así. Y hay una selección. Sí, solo, bueno, al menos en México sé que son 300 visas al año, entonces la convocatoria se abre al inicio del año, el año que me tocó a mí se abrió en febrero, este año se abrieron en enero, entonces como que ahí depende, entre enero y febrero se abre la convocatoria y tienes, lo difícil ahí es un poco conseguir cita, porque las citas para la embajada son para todo tipo de trámites, entonces todas las visas, todos los trámites se juntan en un mismo mes, entonces hay que correr por las citas, pero pues sí, básicamente, si cumples los requisitos, pues se te aprueba. En realidad no sabría decirte el porcentaje de visas negadas que existe, pero sé que al menos, o sea, es muy mínimo. ¿Cómo conociste este programa? Por medio de los grupos de Facebook, estoy en varios grupos de Facebook de mexicanos en Francia, mexicanos en París, latinas en Francia y así. Y ahí hablaban de este programa y en eso me metí y yo vi que cumplía los requisitos. Entonces, por eso regresé a México a tramitar la visa y ya. ¿Qué tienes que llenar como papeles, como documentos? Tienes que llenar un formato. Todo está en la página de la embajada. Hay un formato que hay que llenar con tus datos personales, lo básico de que el número de pasaporte, cuándo expira. Creo que tu pasaporte, obviamente, porque la visa dura un año, al menos tiene que tener esa vigencia. ¿Y por qué Francia? Más que nada por el idioma. Al principio, bueno, yo cuando salí de la universidad no sabía qué quería hacer, no sabía en qué trabajar, no sabía nada. Entonces, me interesaba mucho como vivir la experiencia en el extranjero, quizá un intercambio o quizá vivir o mudarme o lo que sea. Entonces, la opción en ese momento que se adecuaba más a mis necesidades era ser au pair, que te permite también aprender un idioma. Entonces yo pensé como, bueno, inglés ya sé, el segundo idioma que me interesaría quizás sería el francés, entonces me metí a estudiar francés y la verdad me gusta mucho Francia, me gusta la gente, el clima, la comida, el idioma también, o sea, más que nada por el idioma, ya después como que pues, me quedé aquí. Has hablado de tener dinero suficiente antes de poder ir al país. Y para tener este dinero, ¿cuánto tiempo has necesitado para tener el dinero suficiente? Ahorré como por 2 años y medio, pero sí, depende de la situación, pero yo sí ahorré como por ese tiempo, porque además viajé antes de tener la visa, entonces ahí como que gasté mucho dinero, gasté como la mitad de mis ahorros, entonces por eso regresé a México porque aún tenía ahorros, entonces justo para tramitar la visa lo necesitaba. A veces me digo, en América Latina los países son mayoritariamente pobres, entonces Ujú. quizá tener todo este dinero es un poco complicado. Sí, sí conozco casos que es la parte más complicada, porque además te piden tenerlo, o sea, te piden tus 3 estados de cuenta, entonces tus últimos 3 estados de cuenta, entonces necesitas tener el dinero antes de eso, o si no tienes que justificar de dónde sacaste tanta cantidad de dinero si de repente tienes una transferencia, un depósito. Necesitas tener una cuenta francesa.
No, no, con la cuenta mexicana está bien. Ya para trabajar aquí sí es necesario por el RIF. Para el alojamiento, tienes que tener un alojamiento desde Argentina para Francia o puedes encontrar un alojamiento una vez en Francia. No necesariamente, en realidad en el aeropuerto no te piden mucho. Hay personas que sí desde el principio, por ejemplo, el mes, llegan a un Airbnb, pero no necesariamente. Y ya como que ahí te arreglas tú. ¿Piensas reconducir la visa después o no? Es que solo la puedes sacar una vez. Ah, ok. Sí, no, o sea, las personas que se quieren quedar, hay muchas personas que se quedan y consiguen patrones que les puedan sacar la visa salarié o que les ayuden. Entonces, como que hay mucho de eso, pero en realidad esta visa tienes que regresar a tu país porque justo el objetivo de la visa es el intercambio cultural. Entonces, para ti el VBT es solamente para hacer una experiencia aquí, no para vivir después en Francia. Eh, sí, no, o sea, yo también me di cuenta que, o sea, yo quería quizá vivir en Francia, vivir en otro país, pero también me di cuenta que me gusta mucho México y me interesa regresar a mi país y ahí tengo mi familia, mis amigos, mi vida. También es un poco difícil migrar porque muchas personas en Latinoamérica tenemos licenciaturas, tenemos estudios y bueno, ir a un país nuevo donde no hablas el idioma o por mucho que lo hables poquito, pues empiezas desde cero. Entonces eso puede ser un poco frustrante para algunas personas y me gusta, pero siento que en mi carrera profesional me estoy atrasando de alguna manera. En el VBT hay la palabra vacaciones y la palabra trabajo, pero ¿cuál es más vacaciones o trabajo? En mi caso fueron las vacaciones, solo trabajé por 5 meses. Y para encontrar un trabajo, ¿es fácil o difícil? Depende del idioma, la verdad. O sea, hay personas que no dominan el idioma o lo tienen súper básico. Es un poco más difícil. Sí he escuchado de casos que justo encuentran trabajos donde hablan inglés o hasta hay trabajos donde hablan español, pero también depende tú también que también te sepas vender, que también digas, ok, no hablo este idioma, pero, no sé, soy carismático y me llevo bien con las personas, o no sé, pero sí es un poco difícil. Si no hablas francés, puede ser un poco difícil. Entonces dirías que para encontrar un trabajo la lengua es un obstáculo, no saber hablarla. Sí, sí. Y aunque sepas lo básico, sí te puede ayudar hasta para leer los requisitos y saber qué te están pidiendo. Casi, bueno, en mi caso sí me ha tocado empleadores que son pacientes y así, pero también es cuestión de suerte. ¿Y ahora hablas francés? Sí, ya lo hablaba, aprendí en México, tomaba cursos y sí hablo francés, solo que me da un poco, pues, de inseguridad porque te enseñan a ser perfecto y hablar un idioma perfecto y perfeccionarlo y hablo rápido en español, entonces en francés todavía no llego a ese nivel. Sí hablo francés, solo que a veces me siento como un poco insegura. Pero la gente aquí es muy amable y como que no te preocupes. ¿Y cuál es tu trabajo? Trabajé en los Alpes de Cesonía por 5 meses y fui gouvernante o head housekeeper. ¿Fue interesante? Sí, fue muy increíble. En México no tenemos nieve, esquí, nada de eso. Sí tenemos los paisajes bonitos, pero no la nieve. Entonces fue mi primera vez viendo la nieve, esquiando, aprendí a esquiar. Sí, fue increíble, la verdad. ¿Y para encontrar un trabajo necesitaste hacer bueno, tener un currículum y hacer una carta de motivación? Sí, sí, te piden en todos lados en Francia. Casi en México no es muy común que te pidan carta de motivos, pero aquí sí en todos lados. Entonces ya tenía mi currículum mexicano y es también lo que te digo que mi currículum mexicano pues es profesional, he estado en oficinas, he hecho trabajos administrativos, entonces como en el francés me tocó adaptarlo a los trabajos y si no, no te hablan básicamente. En tu trabajo hacías muchas horas. Hacía 39 horas a la semana. Bueno, ese era el contrato. En realidad, había semanas donde hacíamos un poquito menos, había semanas donde hacíamos más, pero se compensaba al final. En cuanto al código de trabajo en Francia,
conoces? No necesariamente, no mucho, pero la ventaja de los Alpes es donde yo estaba, había una organización que ayudaba mucho a los empleados, entonces si tenías alguna situación con tu empleador, ellos te ayudaban. Trabajabas en francés todo el día, entonces al fin del día, ¿cómo te sentiste después de haber hablado todo el día en francés? Sí, bueno, la empresa en la que trabajaba era de habla inglesa, sí tenía colegas franceses, entonces a veces era como, estoy en Francia hablando en inglés, sí también hablo francés y también pienso en español y ya al final del día sí terminas un poco agotado de como de eso, ¿no? De que piensas en todos los idiomas y ya al final del día ni quieres hablar. En cuanto al sueldo, es un sueldo, bueno, de una empleada normal, es un sueldo dado por el programa. No, es un sueldo normal y fue de saisonnière y la ventaja de Francia es que pues los puestos están como, pues sí, ganas lo mismo, básicamente, entonces todos ganábamos lo mismo y la vida en los Alpes puede ser cara, pero la ventaja es que teníamos alojamiento y comidas y si tú quieres, pues no puedes gastar nada. Para el lado de vacaciones, en general, ¿cuál es tu visión de las vacaciones? Pues más que nada me interesaba mucho conocer Francia, los lugares, sí las ciudades, los pueblos en los que en realidad la gente no va o las ciudades más pequeñas, que la ventaja es que puedo estar aquí un año, entonces pude conocer más lugares que no conocía. ¿Qué conoces como lugares, como ciudades? Ciudades fui a Lyon, Bordeaux, a Nantes, a Tours, y más como pueblitos también fui a Bretagne, a Côte d'Azur. Entonces, sí, me falta, como que siento que el borde, me falta nada más como Strasbourg, que quiero ir, y el centro, Dijon, Orléans. Bueno, París conocí en los Juegos Olímpicos también. ¿Y cuál es tu ciudad preferida? Me gustó muchísimo Bordeaux. Cuando estamos de vacaciones, a menudo queremos ir a la playa o otro lugar, pero todo esto cuesta dinero. Tu trabajo, bueno, el dinero ganado por tu trabajo te permite irse de vacaciones. Sí, la verdad, sí hay como un antes y después de mi vida antes en el trabajo. O sea, antes de tener un trabajo, viajaba muy low cost y así de que justo voluntariando. Después trabajé y la verdad, sí, con eso fui a Côte d'Azur, fui a Cannes, fui a Nice, a Mónaco, y fueron mis pequeñas vacaciones dentro de mis grandes vacaciones. Y en este programa, cuando estás de vacaciones, ¿qué haces? Yo la manera en la que viajo es voluntariando a través de un sitio web, entonces te conecta con hosts y entonces hay un intercambio de tú eh, brindas tus habilidades, tu mano de obra y ellos te dan alojamiento y comidas a cambio. Entonces así es como he viajado y justo conoces pueblos remotos y gente increíble, la verdad. Hay diferencias entre el VBT en teoría y el VBT en práctica. No, bueno, quizá es que algunos empleadores no conocen la visa y hay empleadores que no se avientan o no apuestan por alguien con una BBT porque no saben cómo funciona, que en realidad, pues sí es como un permiso de trabajo, es un permiso de estadía. Entonces, hay muchas personas que no la conocen y sí no contratan a personas con BBT. Según ti, hay cosas que cambiar en el funcionamiento del VBT. No, creo que funciona bastante bien. Quizás sería bueno tener más visas para México porque se me hacen pocas 300 y además nosotros en México es el único país con el que tenemos este programa. En cuanto a México, por la seguridad, ¿tienes miedo de volver a México? No, no, para nada. En Francia pensamos que en México es un país peligroso con tráfico, narcotráfico, entonces es muy peligroso o es, bueno, normal. Sí, o sea, México sí tiene sus partes peligrosas, supongo que como en cualquier otro país. Claramente uno como local sabe las zonas en las que, pues de noche o no pasas, pero, o sea, la realidad es que sí, sí es peligroso, hasta por mí, porque yo ni siquiera he podido viajar por mi propio país y eso la verdad está muy triste, porque todos me preguntan como, ay, ¿qué tal México? Y yo sé que es increíble, pero yo no me atrevo a viajar sola.
cosa que sí hago aquí. En Europa totalmente yo sola y hasta luego sin internet, o sea, como que tomo más riesgos porque sé que es más seguro. También sé que puede haber zonas inseguras, pero sí. La seguridad en Francia para algunos que vienen de México, de Argentina, es un motivo para quedarse en Francia, pero tú no. No, o sea, es que sí extraño México, o sea, la comida, es que ya que tienes comida auténtica mexicana, sí pesa. Y además, supongo, o sea, es que lo veo como aquí un periodo corto, no sé si ya a largo plazo me gustaría vivir aquí, como lidiar, porque también México también es muy burocrático, pero en Francia también son muy burocráticos. La gente, la atención al cliente es diferente. Estoy muy acostumbrada a que en México es mucho de que el cliente tiene la razón, ¿no? Y siempre te resuelven. Y aquí en Francia, de que por mucho que peleas, no vas a ganar como cliente, o como que hay gente de que, no sé, es muy diferente. O sea, y me gusta mucho Francia, pero no para vivir. Esto digo ahorita, ¿no? Ya después pueden cambiar las cosas. Y si un francés quiere viajar a México, ¿qué consejos le darías? Pues sí, o sea, sí que vaya quizás a zonas turísticas y que aprenda español, porque sí es muy necesario. La gente en México no suele hablar inglés, mucho menos francés, pero la gente es muy amable y te va a querer ayudar, aunque sea con traductor, pero siento como que sí es un poco de respeto aprender el idioma, o al menos lo básico, las palabras. Siento como, ajá, como hacer un turismo responsable, porque también sirve de esto para conocer locales y que te digan, ah, por esta zona no viajes, aquí no solo, aquí si es de noche no vayas, o mejor ve de esta manera. Entonces, sí. ¿La vida en México está costosa? Ahorita sí, en Ciudad de México es muy caro vivir, justo porque pasó esta cosa de que durante la pandemia muchas personas extranjeras con alto poder adquisitivo fueron a hacer trabajos remotos en Ciudad de México, entonces los precios se dispararon para los locales. Entonces ahorita sí es muy caro, un poco impagable vivir en Ciudad de México, las rentas están carísimas. El VBT te permite tener ventajas para, bueno, quizá un día instalarse en Francia más fácilmente o tener, como, por ejemplo, un semestre de pensión en México. Si trabajaste, sí, porque bueno, te ayuda en tu currículum y también por alguna extraña razón en nuestra nómina, como es una nómina normal, literalmente como un trabajador normal francés, nos quitan dinero de la pensión y del seguro, cosa que nosotros no tenemos acceso al seguro, pero pues quizá eso cambie en algunos años, entonces en algunos años digan como, ah, si cotizaste en Francia, puedes, o tienes dinero aquí, o no sé. ¿Aconsejas a alguien hacer un VBT y hacerlo en Francia? Sí, si cumple los requisitos totalmente, es una manera, es una probadita de si quieres vivir en Francia y también es una manera de viajar, de conocer personas, de hasta tú conocerte, vivir solo, trabajar en otro ambiente que no es el tuyo, conocer otras culturas de trabajo, tener compañeros franceses, jefes franceses, sí, 100%. Y con la visa puedes viajar por toda Europa. Sí, solo que sigues siendo turista, o sea, estás en modo turista en todos los demás, que son los 90 días sobre 180 en toda la zona Schengen. En Francia sí es el único lugar donde puedes trabajar y quedarte el año. Puedes dejar el VBT o tienes que llevarlo hasta el final. No, si no te gustó el programa, solo ahí lo dejas y tú te regresas a tu país. O sea, no hay condiciones, no hay un mínimo, el máximo es el año. También, si termina tu BBT, puedes quedarte tus 90 días de turista. Cuando llegaste a Francia, ¿cómo te sentiste? Eh, Estuvo bien padre porque llegué justo a París en julio en los Juegos Olímpicos, también fue voluntaria ahí, entonces muy feliz en pleno verano. Me gusta mucho el verano europeo porque los días son más largos, quizá el calor es un poquito too much, pero en realidad se siente el verano. Yo en Ciudad de México en verano llueve, entonces aquí es un verano real. ¿Para ti era simple o difícil acomodarte a Francia? No, no realmente siento que me puedo adaptar a lo que sea. ¿Tuviste un choque cultural? Eh, no con todo, sino como con cosas, como esto de la atención al cliente que te digo, sí me saca mucho de onda que no me resuelvan.
y yo estoy acostumbrada a que en México te resuelven o te intentan resolver o se disculpan o como que, pues sí es diferente. O sea, ahora ya sé, ¿no? De que Francia y México son diferentes, no tiene que ser igual la atención al cliente, pero sí fue como de los grandes choques que tuve. Y desde que estás en Francia, ¿has encontrado problema por cualquier tema? No, no realmente, justo siento que he tenido mucha suerte con las personas que me he topado, han sido muy amables, y sí son como muy welcoming a los extranjeros, a los mexicanos, a los latinos. ¿Y no has encontrado racismo hacia ti o hacia alguna persona extranjera? No en persona, más bien es como en los grupos, o sea, en Facebook, en WhatsApp, que hacen comentarios. Lo que es, o sea, no racismo hacia mí, lo que quizá también me he dado cuenta, y no estoy generalizando, pero, o sea, es que en todos lados somos racistas, siento. Entonces, como el tipo de comentarios que en un grupo pueden hacer, siento como que no se dan cuenta que están siendo racistas con esos comentarios, pero siento que sucede en todos lados. Y bueno, se dice que en Francia los franceses están racistas. ¿Para ti es verdad o no? Porque quizá yo creo que no. Quizá no tenemos la misma definición de racismo. Sí, creo que también eso sucede, porque te digo, también en México somos racistas y tampoco nos damos cuenta, pero sí, sí me ha pasado en grupos franceses que yo digo algo y ya como que ellos dicen, no, no, es que no soy racista, y yo, es que sí lo es. Pero bueno, Y por ejemplo, para ti, ¿qué es, por ejemplo, una típica frase de racismo? uy, pues, no, o sea, quizá como, no sé, no la tengo como top of mind. Casi, o sea, me pasaba más en los Juegos Olímpicos, gente que no conocía, porque era gente de todas partes del mundo. Sí, me he encontrado con gente que conoce México, ¿no? O sea, saben dónde está y así, pero también es como, ah, sí, y dicen, o sea, de que Pablo Escobar, ¿no? O de que la serie de Narcos, sí, pero México es más que eso. O sea, como que lo tomen, y quizás es la imagen que se les da, ¿no? O sea, no es culpa de ellos, pero es la imagen que tienen de México y uno, porque además no es una persona, son, o sea, sí son varias las que dicen, ¿no? Entonces, pues sí. Y por ejemplo, yo tengo súper miedo de ir a América Latina a causa de todas esas series que están sobre el narcotráfico y la inseguridad ahí. Sí, pues sí, o sea, es que, o sea, sí es inseguro, pero pues en todos lados es inseguro, yo creo. O sea, la gente también va y se queda en los lugares turísticos y también está bien. Tampoco tienes que meterte acá a los barrios o lo que sea. En cuanto a los extranjeros, sientes que hay una inmigración diferente entre los de América Latina y los de África o de otro país? En África hablan francés, entonces sí me ha tocado ver muchas personas africanas que se desenvuelven y así, todo bien. ¿Hay similitudes entre Francia y México? Sí, siento como que hay algunas similitudes. No lo sé, comer con pan, quizá. ¿Quieres decir algo más, quizá de algo que no hemos hablado? Como consejo a las personas si quieren hacer una BBT, depende de tu objetivo. Si tu objetivo es ganar dinero y conocer la cultura francesa laboral, mi recomendación sería que la visa la saques entre mayo y junio para que puedas hacer trabajo de temporada de verano y después bandage y después una temporada de invierno, justo, o sea, como estás ocupado todo eso, haces buen dinero. Por lo general, los trabajos de temporada te incluyen alojamiento y comidas, justo como decías, de que ese dinero te permite viajar, te permite tener vacaciones dentro de tu trabajo. Yo tuve la fortuna también de irme a Suiza unos días porque ya estaba muy cerca de ahí. Entonces, pues sí, la verdad, tener trabajo sí cambia la vida. Y la embajada te pide 2.500 € para un año, pero yo no me veo, o sea, yo no veo manera que esos 2.500 te alcancen para vivir un año en Francia. Sí tienes que tener un trabajo o un ¿Y ingreso. cuál es tu mejor recuerdo en Francia y lo peor? Uy, el mejor totalmente de los Alpes. El hecho de ir y esquiar
y ver hacia atrás y decir, yo bajé por ahí, yo hice eso, wow. Ver nevar, o sea, cada vez que nevaba yo era la más feliz de la vida. Verdaderamente ha sido lo mejor de la vida en los Alpes. Y lo peor, bueno, mi visa termina en julio, que es la mitad de la temporada de verano, entonces se me complicó un poco conseguir trabajo y el hecho de tener necesidad, también hay gente que se aprovecha de eso, entonces sí me ha tocado toparme con gente que pues no cuida a sus empleados o les paga menos del mínimo, se aprovecha de que están necesitados o que están inmigrantes, que seamos de América, o sea, te dan un trabajo miserable por un plato de comida y hay gente muy aprovechada. Yo me fui a los Alpes, pero yo soy del otro lado de Francia y tuve la impresión de dos Francias. Yo me parece súper diferente los Alpes de como París o de Bretaña. Ujú. Para mí es súper diferente. No sé si tú tienes la misma impresión. Sí, siento que justo los Alpes es como estar de vacaciones, o sea, al final del día es un resort y hay gente, o sea, la gente va para vacacionar, entonces sí se siente como vivir en un lugar de vacaciones y sí hay gente, o sea, sí trabajas y sí son largas jornadas y hay gente en restaurantes y lo que sea, pero de alguna manera sí sé que sí es otra Francia y totalmente. ¿Quieres decir algo a los franceses? No, sí, me caen muy bien. Me parecen grandes personas, muy amables. Me he topado de todo, ¿no? Pero siento que para mí es muy fácil descartar a las personas que no me aportan nada, entonces yo siempre me quedo con lo bueno. Entonces, sí, me caen muy bien los franceses. Muchas gracias por haber participado en esta entrevista. Bueno, quizá hasta luego. Sí, con gusto. Muchas gracias a ti por tenerme en este espacio. Ya, adiós. Bye.